Diners Club, tu mundo sin límites. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 826. Me perdonan mis invitados de este momento, pero quiero disculparme con Lorena Grillo. No tuve la oportunidad de saludar su presencia y de agradecerle por su gentil comparecencia y los testimonios valiosos que nos supo proporcionar. No me pude despedir, doctora Lorena, pero le expreso mi saludo y mis disculpas por no haberme despedido en micrófonos. Muchas gracias por toda la colaboración. Bueno, Edmundo Brown, un ingeniero de petróleos de gran trascendencia por sus conocimientos, los papeles y roles que cumplió al frente de la primera industria que ha mantenido al país todavía aparentemente sano, o por lo menos salvo. Ha logrado capear circunstancias del petróleo muy negativas para nuestro país en materia económica. No hemos sido gratos con el petróleo, lo hemos malgastado y la mayor parte de esos dineros están en cuentas grandes en naciones europeas, en Norteamérica, en algunos estados de la Unión Americana, de tanto fascineroso. De entre los que distinguimos y saludamos a un Edmundo Brown que se mantiene como fue siempre, pero siempre con la hidalguía de un hombre honorable, ético, un exfuncionario que nos va a permitir reconocer de nuevo el escenario en el que estamos este momento, cruzando una línea de conflicto macroeconómico con indicadores adversos, con cajas vacías, en una situación que disimulan muy bien en la administración Moreno, pero que la situación es extremadamente grave. Puede salvarse la economía en base a qué tipo de manejo, Edmundo, si usted es tan amable. Mi saludo cordial, siempre en ejercicio democrático y de conocimiento económico, con virtudes académicas inclusive, de Vicente Albornoz. Muchas gracias por estar aquí, Vicente. Y muchas gracias también en Guayaquil al señor ingeniero Enrique Pita. Vamos a conectarnos también con Alberto Acosta Burneo. Van a tener la bondad de estar oyéndonos en los teléfonos, aunque pueden hacerlo también a través de nuestra señal de televisión. Pero como tenemos repreguntas y un cuaje de esfuerzos para reconocer cómo vamos a poder salvar la economía ecuatoriana y evitar una crisis más fatal, más complicada incluso que la Argentina. Porque Argentina, sea como sea, es Argentina. Y Ecuador es Ecuador, pues no. No, ni punto de comparación. Argentina tiene sus fortalezas que pueden reaparecer en un momento dado, con buen manejo. El señor presidente Macri se descuidó como aquí se están descuidando del fondo de las cosas. El fondo de las cosas, don Edmundo Brown, es ver si hay una tregua en el pago de las preventas petroleras a los chinos, que nos hagan el favor, si es que podemos decirle, ya han cogido mucha plata, ya han ganado mucho dinero con nosotros desde hace tiempos. Y su colega Carlos Pérez, su colega de profesión, sabe, el señor ministro, respetable figura de esta administración, acierto del presidente Moreno en haberle conseguido que le ayude,
en un área que puede resucitar, pero que se necesita, me parece que un poquito de temple. Con temple se pueden arreglar las cosas y ponerles en su lugar a los ciudadanos chinos. Ojalá en la embajada nos estén escuchando. Pero si ustedes no ceden en generar una tregua en el pago de esto, nos vamos a quedar sin pan ni pedazo. Señores diplomáticos, abran los ojos. No nos exijan lo que este momento ya no podemos hacer. Señor ministro, con toda la paciencia, el tino que le caracteriza, no ha podido persuadir a los chinos de lo que yo conozco para que generen y nos ayuden con una tregua de por lo menos un par de años. De no, estamos fritos. Ustedes se quedan tampoco hasta sin la casa diplomática que mantienen acá por la calle Atahualpa. Bueno, estamos en esa dimensión. Don Edmundo Brown y Vicente Albornoz en los micrófonos libres de la cadena Democracia para decir la verdad. ¿Qué aspira usted, Vicente? Perdone, Edmundo, que ya le di la palabra. ¿Qué aspira usted del mundo petrolero en este momento o de la solución por esta vía? A ver, creo que el tema del programa de hoy es un tremendo reto, ¿no? Porque más o menos era, ¿y cómo salvamos a la economía ecuatoriana? Bueno, la respuesta fácil... Es que está a punto de una quiebra. La respuesta fácil es con un montón de esfuerzo, ¿no? Porque no hay varitas mágicas, no hay recetas mágicas, y eso creo que entender eso y que toda solución pasa por un montón de esfuerzo es clave. Segundo, creo que sí hay que reconocer que hay algunos cambios positivos e importantes, porque una de las cosas que más daño le hace a la economía es un excesivo optimismo o un excesivo pesimismo. Entonces hay que ser realistas. Entonces, póngase usted a ver, la economía, ¿cómo está hoy? Uno le puede encontrar un montón de peros, y a eso vamos a hablar hoy día, pero también le puede encontrar un montón de ventajas frente a lo que estaba hace año y medio o 2 años. Hace 2 años el Ecuador estaba a punto de emitir dinero electrónico, el gobierno estaba saqueando la plata del Banco Central, del IES, se endeudaba con el objetivo de ganar las elecciones, ¿no? Ya de estar arrepentidísimo Rafael Correa de que haya ganado las elecciones del partido de él. Pero estábamos al borde de un colapso, Gonzalo, hace año y medio. Si en es mayo. que ganó. ¿Cómo? También. Hace año y medio estábamos al borde de un colapso. Justo a fines del gobierno de Correa, el país estaba en una situación muy compleja. Y creo que de esa situación tan terrible sí hemos salido, y creo que el reconocer que ha habido ese progreso es importantísimo para darle al país una dosis de realismo. Yo insisto, uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, veamos por ahora la parte medio llena, digamos. Tenemos ahora unas relaciones mucho más sensatas con el resto del planeta. Nos llevamos bien con los vecinos, nos llevamos bien con los países grandes. El presidente de la República fue a Nueva York hace un mes más o menos, y no dijo nada del otro mundo, dijo una serie de cosas sensatas, lo cual ya es un paso enorme. Estamos frenando el tema del narco. Sí, hay un montón de narcos en el país, sí, pero están frenándoles. Estamos frenando el tema de la guerrilla, sí, sigue suelto el guacho, pero hasta donde se sabe le tienen bien a punto de atraparle, o le tienen bien controlado. Entonces, uno ve que hay un montón de cosas positivas en el país, y creo que hay que resaltar eso, porque una parte de la solución es darse cuenta cómo está uno realmente. Ahora, que hay cosas por hacer, obviamente hay muchas cosas por hacer. Y esas cosas se pueden mejorar con un mejor manejo del área petrolera, sin duda, indiscutible. Pero en general, el área petrolera lo que haría es generar crecimiento económico y darle recursos al Estado. En eso no tiene sentido que yo me meta, estando alguien como Edmundo Brown aquí presente. Solamente cito eso. Si se hace las cosas correctas, le podría dar más recursos al Estado y generar crecimiento económico, lo cual es un inmenso aporte, al final es el producto más importante del país. Pero eso sería parte de la solución, porque la solución real pasa, entre muchas otras cosas, por equilibrar las cuentas del gobierno. Y a eso es una cosa complicada, larga, políticamente difícil, que el gobierno no le queda otra salida que encarar. El gobierno tiene que meterse a reducir su gasto y equilibrar las cuentas. Le faltan unos 2.000 millones para cerrar el año, Gonzalo, y estamos ya a bastante pasada la mitad de octubre, nos quedan 2 meses y una semana del año, y le faltan unos 2.000 millones para cerrar el año.
Entonces, ahí hay un enorme esfuerzo que hacer, ya sea en el gasto, lo cual es complicado en tan corto tiempo, o en el endeudamiento, lo cual tampoco es fácil en tan corto tiempo. Y luego de solucionar eso, de equilibrar esas cuentas en las cuales el petróleo jugaría un rol importantísimo, luego de equilibrar eso, hay que preocuparse por mejorar nuestra imagen afuera, lo cual podría pasar por un acuerdo con el Fondo Monetario, y luego hay que pensar muchísimo en cómo hacer lo más importante en la economía. Todos los economistas, los que estudiamos economía, sabemos que la ciencia económica existe porque en el mundo hay escasez. Escasez de productos, de tiempo, de servicios. Y la manera de luchar contra la escasez es muy sencilla, se llama producción. Pero el gobierno anterior se olvidó de eso. Se olvidó que la producción es la cura contra esta plaga que se llama la escasez, es la producción. Y el gobierno anterior se olvidó de eso y se dedicó a feriarse la plata del petróleo y no a producir. Entonces, hay que pensar en producir, hay que pensar en mejorar nuestra imagen afuera para que venga más inversión extranjera, y antes que eso, para poder tener una imagen realmente buena, hay que equilibrar las cuentas fiscales. Y en eso el petróleo juega un rol absolutamente clave. ¿Cómo está esta finca que nos ha defendido, esta empresa petrolera que nos ha defendido de tantos peligros a lo largo de los últimos años? Maestro Brown, si es que usted tiene la gentileza de presentarnos cómo está la industria petrolera a este momento. Yo creo que bien administrada, pero con unos desafíos también brutales, tanto para el lado de la producción, para ampliar nuestra producción. Los mercados están ávidos de petróleo y van a estarlo más con todos los conflictos internacionales que se aproximan. Eso un poco hay que tener también un viso de esperanza de que eso nos llegue justo en el momento adecuado. Usted recordará que antes también nos salvaban los asuntos internacionales, el ascenso del precio del hidrocarburo en el mundo, nos salvaban de cuantas cosas que yo desde la época de René Bucarán y el Foro de Opinión Petrolera que se instaló aquí en esta radio, lo asumimos con René Bucarán. Ahora, ¿cómo está la situación, Edmundo? Muy buenos días, les saludamos con respeto. Buenos días, licenciado y economista Vicente. La industria petrolera ecuatoriana se encuentra en una transición. Yo le veo así, es una transición de toda la debacle que se venía en el Ecuador antes del gobierno de Correa. Y luego entró en el manejo desordenado totalmente del petróleo por parte del gobierno de Correa, y entonces encuentra una transición para poder corregir todas las distorsiones y todos los malos manejos que se estaban haciendo. En la época Moreno. En la época actual. Y hoy día mismo, nosotros debemos analizar las cosas con un poquito más de tranquilidad, libre de la política, libre de intereses económicos particulares, sino viendo el beneficio nacional, para poder orientar y seleccionar una estrategia que permita al Ecuador negociar con los chinos con tranquilidad. Porque con los chinos hay que ir tranquilos, no hay que desesperarse. Los orientales, japoneses, chinos, coreanos, etcétera, requieren un manejo estratégico de primera, en base de un plan estratégico, licenciado, que debe ser con la tranquilidad del manejo petrolero, con la orientación, la planificación del manejo petrolero adecuado. Por ejemplo, los subsidios se pueden eliminar simplemente reduciendo las importaciones. ¿Cómo? Aditivemos nuestros combustibles. Aditivemos. Los Estados Unidos aditivan combustibles, no importan las fracciones y los componentes. ¿Qué significa eso? Para aditivar sí. Es como hacen comúnmente en las gasolineras, compran una botellita y le ponen en el tanque la botellita de aditivo para superar el octanaje y mejorar la combustión del motor. Eso se puede hacer, esa sencillez se puede hacer en el diésel, en el fuel oil, en el asfalto que está con problemas en este momento. Por política petrolera, Nosotros teníamos el ¿Muy petróleo. puritanos o qué?
Nosotros teníamos el petróleo, producíamos las fracciones que necesitaba el país en ese momento, en esa época, los primeros 40 años, y no se pensó en la aditivación. Pero la aditivación resulta de la contaminación ambiental, por ejemplo. Y en este momento ya sufrimos contaminación ambiental. Entonces conviene empezar pensando aditivar. Eso baja costos. Nos da tranquilidad en cuanto al abastecimiento nacional de combustibles. Aditivar no trayendo, se pueden instalar aquí las plantitas en cada refinería de las viejitas que yo llamo, y tener los aditivos y tener el tratamiento para las fracciones que requieran menos productos puros importados o con especificaciones para vender los combustibles. Esto con el ánimo de decirle que el plan estratégico tiene que analizar... Mejorar nuestro producto, ¿no es cierto? De eso estamos hablando en términos petroleros, claro, hacia el área de los combustibles. Mejorar con aditivos la calidad de nuestros combustibles y baja las importaciones. Otra cosa, que las refinerías produzcan al menos lo que deben producir para lo que fueron instaladas, para lo que deben funcionar, que es con crudo liviano. Con crudo liviano. El manejo de nuestro petróleo... ¿Cuánto de crudo liviano tenemos porcentualmente? Más de la mitad. Del 100%. Más de la mitad. Más de la mitad. Nosotros en este momento producimos, Petroecuador produce 340.000, 350.000. Es un porcentaje aceptable. Más de la mitad es crudo liviano. Los colombianos están exportando por el OCP crudo liviano, crudo de orito, crudo del oriente ecuatoriano como era el nuestro. Como era el nuestro ya ha cambiado, el crudo nuestro está cambiando. Eso hace que al cambiar el crudo los precios bajen, por ejemplo. Eso ya hay que anticipar, que los castigos, los diferenciales, etcétera, bajen y también sirvan para la distribución de las comisiones, ¿no es cierto? Porque ahí entran los famosos diferenciales que estamos viviendo, que subieron con Correa a 13 y 14 dólares el diferencial, porque para repartir a todo el mundo. Ese beneficio. Claro, eso repartían a todo el mundo. En las formas contractuales perjudicó al país Correa y benefició a los que le prestaban en la plata o invertían. Así es. Y se ganaban los contratos, así además. Y las famosas preventas, ahí entran las preventas. Entonces, el asunto es integral. Esa definición estratégica integral de nuestro futuro que tiene que ver con también el agotamiento. Las reservas se van acabando y pronto no vamos a tener el petróleo liviano que ahora tenemos todavía. Y va a ser petróleo pesado ácido y sour, que requiere un montón de tratamiento para poderlo vender. Si no, no se utiliza ese crudo. Hay que hacer asfalto. Entonces, todo ese plan estratégico del manejo del petróleo tiene que darse para enfrentar una negociación satisfactoria con los chinos en esto que viene en diciembre. El componente negativo para la industria petrolera ecuatoriana, Vicente, es que nosotros tenemos un refinamiento mal establecido, mal estructurado, mal construido, porque los señores chinos no han venido con sus empresas de tecnología innovada, con sus mejores cuadros técnicos, han venido con unas petroleras mochas, unas petroleras de segunda, unos contratistas, como hay de todo en la viña del Señor, unos contratistas fascinerosos que han venido a ganarse dinero pagando a los pícaros que han manejado el aparato petrolero de nuestro país circunstancialmente o coyunturalmente en esta última década correísta. Entonces, tenemos una infraestructura contratada a precios onerosísimos, pero que además nos confirmará el maestro Brown, no son instalaciones competitivas, son instalaciones de segunda, mal hechas. Entonces, esto nos genera un conflicto terrible. Ventajosamente, como Dios bendice a los de espíritu justo, ¿no? El presidente Moreno alcanza a ver a Carlos Pérez. Alguien le dice, aquí está un hombre que viene jubilándose de Estados Unidos, muy experimentado y honorable, sabedor para estos tiempos.
Así es que contrátalo como ministro de Energía y sino que comete el acierto. Comete el acierto de contratar a Carlos Pérez. Pero Carlos Pérez viene, digamos, a dominar un ejército de bandidos entre contratistas y contratados. Eso es obvio suponer, Vicente, y no hay que andar por las ramas. Entonces, este instante, la industria petrolera necesita de un gran regente, de acuerdo, de buenas maniobras, en el buen sentido de la palabra, porque tenemos petróleo liviano todavía, dice Edmundo Brown, y eso es genial, porque yo me acuerdo que René Bucarán decía, mientras dure el petróleo liviano, todavía tiene salvas el país. A ver, ¿Cuál es la visión que usted tiene de todo esto? A ver, uno entiende cuál es el negocio de las compañías chinas en el Ecuador cuando ve el destino del petróleo ecuatoriano. Suena medio raro, porque, claro, ellas compran petróleo, prepagando ese petróleo, el Ecuador hace una preventa, ellos hacen una precompra de petróleo, pero el petróleo no se va a la China, Gonzalo. Si es que uno ve las estadísticas oficiales, del petróleo se va a Estados Unidos, al Caribe, al Perú, a Chile, a la China, si no me equivoco, el año pasado se fue... Más al Pacífico Norte, ¿no? Sí, pero a la China fue el 2% de nuestro crudo. O sea, era probablemente casi un error estadístico, ¿no? Entonces, ahí uno entiende, la China no vino acá por intereses estratégicos, geopolíticos, no, la China vino acá a lo que mucha gente va a hacer negocios, ¿no? Porque encontraron que en el Ecuador podían, adelantándole plata, llevarse un petróleo barato y ganar un buen interés. Vinieron a hacer un negocio abusivo. Claro que era un negocio abusivo, sí, en mi opinión es abusivo, pero también es porque el país se dejó, ¿no? Es decir, si usted está desesperado por plata, va al churquero. Y es básicamente lo que hizo el Ecuador, ir a los churqueros, porque eran los únicos que estaban dispuestos a prestarnos. Entonces, ahí, hasta cierto punto... Pero es que generamos una industria de churqueros también. Sí, Gonzalo, aquí, pues. pero aquí la culpa no es de los chinos, es de nosotros que les contratamos. Ellos simplemente hicieron un buen negocio ante un cliente dispuesto a pagar lo que sea, porque el cliente estaba desesperado por gastar, porque teníamos un gobierno que no entendía otra política económica que aumentar el gasto público y destrozó toda la economía. No solo, como bien dice Edmundo, el sector petrolero, sino toda la economía. Ahora, creo yo que, y aquí creo que Edmundo es la persona adecuada para opinar sobre mis opiniones, yo creo que el problema es que no tenemos una política de hidrocarburos real, ¿no? Entonces, quizás lo ideal sería, mire, considerar medidas extremas. Cerremos la refinería, exportemos mucho más crudo e importemos derivados. Tal vez es buen negocio. Habría que ver cuánto nos cuesta la operación de la refinería. Obviamente aquí está la persona que nos puede decir si estoy diciendo una barbaridad o no, pero es una opción que hay que evaluar, ¿ya? O vendamos la refinería. Nos van de pagar poquísimo porque está vieja y mal tenida, pero le vendemos pero ¿sabe qué? Todas esas soluciones que yo estoy insinuando pasan por sincerar los precios de los combustibles. Mientras tengamos combustibles tan subsidiados, siempre va a estar necesariamente el Estado metido, manejando, controlando, aportando, subsidiando. Entonces, cualquier mejora real de todo lo que es del petróleo hasta que se convierte en combustibles, ya sea en nuestras refinerías viejitas o en refinerías en el Caribe o en cualquier otro lado, cualquier cambio, cualquier mejora, cualquier reforma adecuada pasa por sincerar los precios de los combustibles, tema que aquí en el Ecuador es políticamente imposible. ¿Qué política petrolera cabe en estos instantes, Edmundo? La política petrolera que nosotros aspiramos como ecuatorianos es aquella que fundamente el ingreso, y toda la disposición de dólares en base de la producción ecuatoriana. Eso es básicamente. La producción ecuatoriana que tiene que estar dada por un manejo, como digo, pues adecuado de las refinerías, de los campos petroleros para beneficio del Ecuador, primero. Esto hace, por ejemplo, indispensable asegurar esta situación, al menos en la planificación, porque para hablar con los chinos,
que son los prestamistas. Los chinos están con nosotros por ser intermediarios y por ser prestamistas. Esa es la verdad. ¿Intermediarios en qué? En el petróleo que tenemos, que teníamos, y que ellos hacen de intermediarios, nos dan vendiendo el petróleo y ponen las condiciones, fletes, buques, el precio, la mezcla de los petróleos. Ellos definen en el Oriente qué petróleos hay que mezclar y qué API querían recibir. Así fue el contrato con ellos. Ellos definieron la cantidad de petróleo. Un contrato muy inconveniente, vendido, o le venció la tentación de conseguir los créditos que se quería, y naturalmente los premios que se ganaban algunas personas, entre ellos el anterior mandatario, ¿no? Así es. Está probado eso. El asunto es que entonces ellos entraron tanto de intermediarios de petróleo como financistas, prestamistas de dinero. Esa es la coyuntura que les da para poder manejar nuestra industria petrolera. Y entonces desde ahí empieza la preocupación. Y ahora vamos en diciembre a ir a hablar con ellos para pedirles alguna solución. Está bien lo que se ha alcanzado ya en las negociaciones con los chinos, está bien, es algo positivo. Tiene que mantenerse eso por lo menos 1 año, 2 años más para poder extender eso, en lugar de devolverles 100 millones de barriles al año, que es lo que ellos quieren, para los 400.000 que faltan, más o menos 3 o 4 años más. Pero si es que no se logra controlar reducir esa entrega de petróleo a los chinos, vamos a tener problemas. Nosotros tenemos que tener nuestra libertad de nuestro crudo, liviano y pesado. Liviano y pesado. Tiene que haber crudo liviano y pesado. No mezclas antojadizas, sino liviano y pesado. Venderlos. Esa es la mejor política de producción. Claro, venderlos en los precios adecuados, el crudo liviano y el pesado, en los precios adecuados, sin el premio o el castigo negociado, sino con las fórmulas de precios que existen en el mundo. ¿Por qué perdemos con las mezclas? Como para que escuche Carlos Pérez. El momento que el crudo liviano, que es de 29 grados API el nuestro, se mezcla con crudo de 14 grados API, el promedio es obvio, divídale fácilmente para 2 y ese es el promedio de nuestro crudo pesado, ácido, que es el que baja el precio y recibe el castigo tremendo, el cual sirve para dividir, para dar a todos. Y eso no puede ¿Y quién ser. nos compra el pesado? Perdona, curiosidad Nuestro crudo poblacional. Nuestro crudo liviano y pesado es marginal, los dos son marginales. No es como el crudo, no tiene un mercado petrolero como el exclusivo. Crudo WTI, Ajá. como el Dubai, como el Entonces siempre hay que mezclarlo, de lo contrario no vamos a poder salir del pesado. No, porque nuestro crudo es marginal y lo compran así las empresas. Las refinerías los compran marginalmente para procesarlo en forma particular y producir los combustibles. Pero que deben necesitan. haber las dos cotizaciones, uno para el liviano y otro para el pesado. Pero claro. Si Ahí es que salimos ganando si nosotros. es que queda liviano para exportar, mejor, y si no, por lo menos abastecemos nuestras refinerías para producir fracciones de combustible sin contaminación, menos contaminantes. Baja la importación automáticamente de derivados de hidrocarburos, porque ya producimos un poquito más de lo nuestro aquí. Por ejemplo, esa negociación con los chinos es fundamental, que no nos exijan venderles en 3 o 4 años todo el petróleo que nosotros tenemos, no, que nos den una holgura para nosotros poder resolver con ese petróleo adicional que va a quedar a precios buenos y nos da los ingresos necesarios para solventar la economía. Salimos de la deuda y vamos dando sustento a la economía del país. En el endeudamiento que nuestro país ha adquirido con China, se concibe que se tiene que pagar en petróleo. Eso usted lo conoce. A mí me pagas con petróleo. Deben haber dicho todos los... La política china es así. Bueno, arreglan de esa manera. Pero no debe decir cada contrato con petróleo mezclado, ¿o sí? Los chinos decidieron, como están en el Oriente en varios campos petroleros y son los principales productores de petróleo en este momento en volumen, resolvieron y ponían la condición, pues obviamente yo le presto el dinero que usted me pide, 1.000 millones para entrar, 2.000 millones después de 2 años, etcétera. Yo le pongo las condiciones porque yo tengo que asegurarme el pago.
Y ese pago, yo me aseguro, con solo petróleo que yo lo quiero y yo lo puedo vender. Ellos hicieron el estudio de mercado, del mercado que iba a ser este petróleo ecuatoriano, y inclusive pusieron... Mezclado. Claro, mezclado. Inclusive pusieron la fórmula de pago con Argus. No era con WTI ni con otro crudo, sino con Argus. ¿Cuál es la diferencia entre el W y el Argus? El Argus es un mercado reducido para crudos especiales mezclados como el nuestro, o crudos puros, pero especiales. O sea, pagamos con ese indicador. Con ese pagábamos antes, felizmente, porque todo el negocio se fue con los chinos. Entonces el Argus ya no era un mercado de petróleo, sino era una compra-venta, un contrato entre Ecuador y China, y ya no había petróleo afuera para el Argus. ¿Y eso fue producto de la ignorancia de nuestros mandatarios o tramposo porque había más chance para quedarse con los diferenciales? Exacto. Con los diferenciales. Eso es lo que hizo el negocio de los diferenciales, de los castigos o los premios. Y en el contrato se pusieron los castigos de los premios como ellos quisieron. Y nosotros estamos sujetos a eso todavía. Hay que irse saliendo poco a poco. Y es la negociación que tienen que hacer ahora en diciembre. Ya, con los chinos, Claro, fundamentalmente. claro. ¿Qué porcentaje del petróleo ecuatoriano está negociado a largo plazo con los chinos por el tamaño de nuestra deuda con ellos? Más o menos debemos pagar todavía, o sea, debemos pagar el préstamo y el préstamo, los intereses, o sea, capital e intereses de los préstamos con petróleo. Esas dos cosas más o menos significan unos 300 millones de barriles por año. ¿Eso qué significa? Cada año nosotros producimos más o menos 200 millones al año de barriles de petróleo. Bueno, ojalá consumamos 80, 90 millones en nuestras refinerías y se exportarían 110 millones de barriles al año. Que ellos nos permitan venderles a ellos, entregarles a ellos en los diferentes embarques en el año más o menos 80, 90 millones de barriles. Y nosotros podemos, la diferencia, 30 o 40 millones, venderlo a quien nosotros nos pague bien, bajo convenios con refinerías o con fórmulas de pago de acuerdo a un buen diferencial. En esto hay que analizar inclusive el desarrollo de la industria petrolera ecuatoriana arranca con los militares, cuando vendíamos el petróleo a las refinerías que se estaban de acuerdo y consumían nuestro petróleo. Pues. Petróleo bueno. Va bajando la calidad del petróleo y vamos entrando en diferentes formas de pago, fórmulas de pago del petróleo, hasta que tenemos esta con los chinos, con el contrato de preventas, que es una tontería, un desastre. Y entonces, ahora hay que posiblemente analizar dentro de la estrategia de manejo de nuestro petróleo, poquito petróleo regional que tenemos, tener una estrategia clara, buena, favorable al interés nacional, que permita pues negociar con los chinos, ¿no? y manejar esos 30 o 40 millones de barriles de petróleo al año para nuestro beneficio, como nosotros querramos. Edmundito, yo soy franco con la audiencia de lo poco que conozco en materia petrolera, pero actuando con buena fe y esperanza, con optimismo incluso, pensando con optimismo, no vamos a poder pagarles a los chinos en los próximos 2 años, porque hemos analizado la cartera por vencerse, los compromisos de deuda que ha adquirido en los últimos años el gobierno, nuestros gobiernos, especialmente el anterior. En estos créditos emergentes no se ha quedado muy atrás del presidente Moreno con Carlos de la Torre, por ejemplo, su periodo y todas las damas que han manejado el Banco Central y todo lo demás han hecho chichirimicos con todos los papeles han aceptado condiciones y han aceptado plazos. Y en el tema petrolero, usted sabe que buen porcentaje de lo que vamos a producir en estos próximos años casi solo sirven para pagar el endeudamiento ecuatoriano, o sea, el financiamiento de obras que no pueden pagarse por sí solas y que tienen que apelar al petróleo. ¿No sería necesario importantísimamente
importantemente, trazar una estrategia en nuestras relaciones crediticias o financieras con la China, de decirles, ustedes tienen que darnos una ayuda de tregua en el pago de crudo del que ustedes están comprando, por lo menos por un lapso de 2 años, de lo contrario, a mostrarle las cuentas con carácter, con empeño, con coraje, si cabe el término, y decirles, mira, este es nuestro futuro. Esto tenemos que pagar. Que no quiebra nuestra economía. Pero quiebra. Esto saben los que manejan no solamente la deuda, sino los ingresos. Y más que los ingresos, los egresos, el pago de la deuda. Es terrible. Y este momento en la caja fiscal, el señor presidente del mundo sabe que no puede contar con un peso. No puede contar. Todo está acabado. Está cero. Nos disimulan haciéndonos pensar que hay una liquidez esperanzadora. No es así. ¿Usted cree que los chinos van a decir bueno a esta tregua? ¿O son gente tremendamente difícil? O depende de la forma como les digamos también, pues no. Y quién le diga, miren, chinos o caballeros conciudadanos del mundo, que son chinos, no les estamos ultrajando, son chinos, nosotros somos ecuatorianos. Y le decimos, tiene que darnos una tregua, no le vamos a poder pagar, no en dinero, sino, vuelvo y repito, en crudo, unos 2 años hasta recuperarnos. Una vez que nos recuperamos, seguimos con nuestro cronograma de pagos, y ustedes tienen que entender eso. No podemos, nosotros no podemos, eso está en sendos contratos, nosotros ya tenemos vendido este petróleo a largo plazo, qué sé yo, y así debe ser, porque no se van a quedar con petróleo en algún embodegaje, no es así. Ellos ya deben tener ahí su ejercicio y su destino de los recursos ecuatorianos y de tantos países que le deben a China, porque es parte de su negocio exitoso. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Si es que el que les diga, estamos entrampados en esta circunstancia, ustedes y nosotros, y si no nos ayudan, no podemos ayudar, no podemos ayudar. Primero, ¿qué otras alternativas podríamos nosotros autoplantearnos? O precisar que ellos nos den una licencia para hacer algún giro estratégico en el pago de la deuda de ellos. No veo yo otra sino la tregua de cumplimiento en estos 2 próximos años. Y alguien tiene que decirles, si ustedes no conceden este beneficio, esta obra de justicia incluso para el Ecuador, no les vamos a pagar. Así de simple, como que usted fuera el chino. Entonces, atente a las consecuencias, no te vamos a poder pagar. Pero nosotros claro, nos pueden hacer pedazos en réplicas en el sector externo de la economía, en fin. Créame que así estamos. Y lo que yo estoy es simplemente como ciudadano clarísimo, como comunicador clarísimo que he sido siempre, tratando de dibujarle al Ecuador la realidad. No vamos a tener dinero, o digamos, no vamos a tener recursos, sean petroleros, sean ingresos fiscales, salvo que el señor presidente se anime a un paquetazo tributario que le pondría en el aeropuerto al señor Correa. Porque esta gente, el pueblo a pueblo que tenemos, mejor estábamos con él, dicen. Ellos no entienden de estas obligaciones que él mismo nos dejó generando. Él es el autor de esta deuda. Me he demorado, pero porque quiero hablar con realismo. Si no hay esa tregua en el cobro de parte de China
yo creo que estamos fritos, nos vamos a hundir. Y esto es lo que mañana le voy a decir al señor ministro Martínez, que va a tener la bondad de concurrir a este estudio. ¿Cómo le parece a usted? ¿En qué estoy equivocado, Edmundo? No, está correcto, licenciado, lo que usted está pensando y lo que ha manifestado. Esta negociación, esta situación, como digo, estratégica para la reunión con los chinos, tiene que ir a ver las fortalezas de los chinos. Que no suceda como las plantas eléctricas. No podemos ir a pedirles nuevamente plantas eléctricas. Sería inoficioso. Ya sería el colmo. ¿No? Entonces, ellos están tratando este momento en el mundo de ser los primeros en la preservación ambiental, a diferencia de Estados Unidos, que Trump está en contra de preservar el medio ambiente. Los chinos sí quieren preservar el medio ambiente, quieren cambiar el uso del petróleo y del carbón por energías alternativas, el sol, el viento, el agua, la energía nuclear, los biocombustibles, todo eso quieren los chinos hacer. Nosotros podemos ver la solución, unirnos a esa corriente de preservar el medio ambiente en el mundo, y entonces estamos ya medios de amigos como para negociar lo que necesitamos para sobrevivir 2 o 3 años más hasta que se vaya normalizando la situación del Ecuador. Entonces, ese estudio a través de este premio universal. Claro. Pero si con los chinos podemos hacer convenios de ese tipo, con los japoneses ya los hemos hecho. Yo he visto que los japoneses se dedicaron al cultivo de truchas, incentivan la pesca en la costa, están en todas partes. Los chinos pueden igual hacerlo. Es procedente, pero vía este estímulo, digamos. Hay soluciones. Hay soluciones, ¿no es cierto? ¿Qué le parece, Alberto Acosta Burneo, esta circunstancia? Y mil perdones por haberle hecho esperar un momentito bastante, economista. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Definitivamente el tema del financiamiento chino tiene que ser negociado y esperemos que se logre alguna situación que sea beneficiosa para el país, porque hay que recordar que los chinos fueron los financiamientos con mayores seguridades para el prestamista, para el acreedor. Vemos que, a diferencia de los bonos soberanos, que solamente tienen una garantía soberana, el financiamiento con China tiene una garantía en petróleo. Es decir, los chinos sabíamos que somos malos pagadores y por eso no les bastó que les demos una garantía soberana, sino dijeron, ustedes me garantizan un producto que es el petróleo. Y en este momento tenemos una situación que hay 2 contratos en paralelo. Uno es el del financiamiento y otro es el del petróleo. Y por eso, aunque podamos de alguna manera pagar ese financiamiento, igual estamos comprometidos en la entrega de petróleo. Entonces la alternativa de dejar de pagar es la peor de las alternativas, porque igual ellos están garantizados del petróleo, el petróleo igual va a los chinos. Entonces no hay opción de dejar de pagar porque ellos van a obtener de ese petróleo, lo van a vender y van a descontarnos el valor de esas deudas. Entonces no existe una alternativa real de dejar de pagar o decirles entonces dejamos de pagar, eso no podría suceder. Y lo que tiene que buscar el país más bien es una negociación que sea conveniente de tratar de suavizar las condiciones, tal vez lograr algún tipo de renegociación, extender plazos, pero en todo caso esto de aquí depende de la capacidad de negociación que pueda tener el Ecuador, porque como digo, las operaciones chinas están muy garantizadas, tienen todo el respaldo por el lado del petróleo. ¿Usted no cree que los adecuados son ni el señor presidente, por su carácter, ni el señor ministro Carlos Pérez, también por su carácter? ¿O usted les conoce tal vez mejor a los dos, o lograríamos a ellos señalarles como los directos negociadores con la familia financiera china? ¿O deberían ser otros personajes del régimen con un temperamento en donde, como dije yo en el ejemplo, les diga, si ustedes no nos ofrecen algún tipo de tregua, pues no vamos a poder pagarles, así de simple? Ojalá nos estén oyendo en la embajada. Como digo, lamentablemente la sartén por el mango la tienen los chinos, porque el petróleo está comprometido en un contrato independiente del financiamiento. Entonces el Ecuador no tiene esa opción de decir, ¿sabe qué? No le quiero pagar o no le puedo pagar, porque igual el petróleo tiene que ir a China. Y entonces China lo vende ese petróleo
y de esa manera cobra esas deudas. Pero, Entonces, o sea, ellos mandan los buques acá al Océano Pacífico del Norte y ahí lo venden a cualquier país. Ellos no están enviando a China, dice Edmundo Brown. No, me refiero, no, el petróleo tiene que ir a los chinos. Los chinos lo venden como ellos quieren, pero el petróleo, hay un contrato de provisión de petróleo. Ya. Entonces, ese petróleo va a los chinos. Entonces, el Ecuador, si es que dice no le quiero pagar, tendría que incumplir primero el contrato de financiamiento y tendría que incumplir el contrato de venta de petróleo. Es decir, tendría que incumplir por todos los lados, lo que le generaría unos problemas mucho más graves a nivel internacional. Entonces, no existe, yo le veo muy complicado ir con ese argumento de que queremos ir pateando al perro y decir, no, aquí si usted no me financia, yo no le pago. El Ecuador no está en esa posición. El intercambio, en cambio, por el lado que aludía el mismo ingeniero Brown, era decirles, estamos con ganas de insertarnos en lo que para ustedes y el Japón, para todos los orientales de este momento, es el mayor premio que podemos conceder a nuestro planeta por el lado del control ambiental y queremos unirnos a eso. Algo por el estilo podría ser un argumento de renegociación, si cabe el término, para que nos den una especie de treguas en el cumplimiento de nuestras deudas con ellos. Exactamente, yo creo que una renegociación tiene que venir por el lado positivo, no por las amenazas de que si no te pago, sino más bien por el lado de, miren, queremos seguir profundizando la relación, que tenemos una relación de largo plazo con ustedes, ustedes están interesados en seguir haciendo inversiones de cierto tipo, por ejemplo, podría haber inversiones en el sector petrolero, en el sector minero, cosas adicionales que esté interesado ese país, inclusive podría tal vez pensarse en el manejo de ciertas actividades que actualmente la hacen empresas estatales, por ejemplo, en temas de transporte de petróleo o inclusive en el tema minero o petrolero. Entonces yo creo que se podría ir a una negociación en donde se pone sobre la mesa las oportunidades que presenta el Ecuador y se menciona, dice, queremos seguir profundizando en esta relación con ustedes, pero necesitamos también que a cambio ustedes nos apoyen con una renegociación de los contratos actuales. Entonces de esa manera se logra un acuerdo de las preventas, integral. ¿verdad? De las preventas petroleras. Eso hay que modificar. Y ellos estarán conforme con este argumento, con este premio que nos beneficia a todos los habitantes del planeta por el lado de el saneamiento de nuestro planeta, por el lado que pondera Edmundo Brown. ¿Podríamos nosotros convencer a la nación china, don Edmundo? Yo sí creo, licenciado. La comisión es 4 personas. Es el Banco de Desarrollo de China, es la compañía petrolera Petrochina, y del lado nuestro es el Ministerio de Finanzas y es Petroecuador. Son los 4 que firmaron el contrato, que vieron, estudiaron y son los que controlan. Esas 4 entidades tienen la información necesaria para hacer un planteamiento. Y si se quiere previamente, como he manifestado, que el gobierno ya de Ecuador formalice una estrategia tranquila de nuestro desarrollo petrolero, que no sigamos en estos sustos y altibajos, que todos sabemos todos los días existen. Entonces, yo sí pienso que la negociación con los chinos va a ser, porque los chinos tienen problemas mundiales, y entonces países que se les una de este lado del occidente son muy poquitos, con excepción de los malos que eran Venezuela, Nicaragua y otros que estaban dependiendo del préstamo de los chinos. Nosotros nos unimos a ellos, pero ahora hay que cambiar, ahora hay que dar el ejemplo, uniéndonos al desarrollo tecnológico que tiene China, especialmente en el control ambiental. Y salir de la pobreza, porque son miles de chinos que están en la pobreza. ¿El control ambiental es el argumento más convincente para la nación china? Así y es. Sus autoridades? Así es, licenciado, y además estamos tratando de exportar pesca y frutas a China. He visto los intereses de los exportadores de llevar a China. El transporte no es problema. El transporte en lugar de 2 días, van a ser 3 días a la China. Pero no importa, llega el producto nuestro y se exporta a la China. ¿Cómo dibujaría la tregua un economista? Lo que usted más o menos percibe requeriría
el Ecuador para poder dormir tranquilo estos próximos años y quedar bien con sus prestatarios, si es tan amable, Alberto? Yo creo que lo que hay que convencer aquí, aparte del tema ambiental, yo creo que es muy importante convencer por el lado del bolsillo. Entonces, hacer una negociación integral que incluya nuevas inversiones, nuevos intereses para China en el país, que existen muchas opciones de inversión, como menciono, y por otro lado, que a cambio nos den una extensión del plazo, que los financiamientos actuales se difieran, pensemos si logramos algo a 15 años plazo, sería ideal hablar de 15 o 20 años plazo, y de esa manera que se reduzca el peso de servir esa deuda. Yo creo que sí se puede hacer un paquete atractivo que convenza a los chinos, porque hay muchas actividades de integración comercial e inversiones que ellos pueden realizar en el Ecuador que les van a ser atractivos. Entonces, cuando ellos hagan las sumas y restas, digan, bueno, el financiamiento igual vamos a seguir ganando intereses, no es que están perdiendo intereses por esa refinanciación, simplemente están extendiendo el plazo de recuperar ese financiamiento. ¿Qué características deberían reunir nuestros negociadores, a la cabeza Carlos Pérez? Yo creo que lo más importante aquí es que vayan con una visión integral, de una relación integral que se busca profundizar, con una visión constructiva. Como digo, nunca ir a patear el tablero y decir aquí nosotros tenemos la sartén por el mango, porque no la tenemos, y entonces la única salida es buscar una salida que beneficie a ambas partes. Profundizamos la relación, China puede invertir más, hay cosas atractivas en el Ecuador, pero a cambio también da este beneficio al Ecuador, que es extender los plazos en su financiamiento para que baje el peso que esto tiene en el presupuesto fiscal. Maestro Edmundo Brown, usted termina el programa. Lo que quiera decirnos. Y yo creo que es posible la negociación, hay que ir preparado, hay que tener debajo de la mesa pues los papeles bien claros de lo que necesitamos, especialmente en el asunto petrolero, porque esa es la punta del ovillo, la punta del iceberg es el manejo petrolero. A ellos les interesa seguir con los contratos en el oriente, por ejemplo. Y eso es innegable. Ellos están allí pues y pueden seguir, pero también nosotros tenemos que dar ese sustento de que sigan ellos en el oriente y que sigamos nosotros somos los vendedores del petróleo. Si bien es cierto, somos prestamistas, pero somos los vendedores de petróleo. Y como vendedores tenemos que nosotros poner también condiciones, pero obviamente del petróleo y del desarrollo chino y del desarrollo ecuatoriano. Correa puso condiciones de control ambiental, concurrencia de elementos éticos en el trato y preservación de los mejores lineamientos de sustentación del planeta, de lo que usted da en llamar salud ambiental. Correa, en sus diferentes contratos, aprovechó de esta circunstancia para beneficiar al Ecuador con otro tipo de tratamientos de parte de China, o simple y llanamente se preocupó de la mordida y nada más. Bueno, Correa acabó todo. Por ejemplo, el manejo del agua es un problema, ¿no? Ahora es un lío porque obviamente se separó todo lo que había y ahora están tratando de inventar el manejo del agua en el Ecuador otra vez. O sea, peor del medio ambiente, ni se preocupó, las ciudades están contaminadas, vivimos especificaciones de los combustibles que no son convenientes para el parque automotor nacional. Son combustibles que Euro 4, Euro 5, que eso lo exige Europa. Nosotros, ni la Argentina ni los países vecinos tienen Euro 4, Euro 5, pero aquí se exige Euro 4, Euro 5. 50 partes por millón de azufre, eso solo lo logra Estados Unidos y Alemania. Con tecnologías Con innovadas. tecnologías en las refinerías, así claro. es. Entonces, no se acordó del manejo ambiental, peor de la preservación del agua, de todo eso era peso para el negocio, para el gobierno anterior. Maestro, muchas gracias por su presencia, y si algún aditamento le hacía falta al Alberto Acosta, le dejo con los oyentes respecto de este valor agregado que podríamos ofrecer para un rearreglo de... Sí.
Alberto ya cortó. Muy bien. Bueno, muchas gracias, señoras y señores. Hemos hecho lo que debíamos hacer. Hablar con verdad. Hasta mañana.